La señora Linda Harper todavía lo escucha a las 3 de la madrugada, no el grito de su hija, sino su silencio. 17 años criando a una muchacha brillante en un mundo que la quería rota. Y el sonido más fuerte que Grace llegó a hacer fue el crujido del brazo de Cody Marshall quebrándose hacia atrás en ese pasillo de la preparatoria. Pero estoy comenzando esta historia por el final, cuando en realidad debería hablarte de las rosas. Septiembre de 2024. Riverside, Tennessee. Un pueblo tan pequeño que todos sabían qué familias cenaban a las 5:30 y cuáles esperaban a que se recargaran los vales de comida a medianoche. Linda Harper plantó rosas alrededor de su tráiler, el lote 47 en Sunset Park, no porque le sobrara tiempo entre dobles turnos en el Hospital Vanderbilt, sino porque la belleza era gratis y la dignidad no requería hipoteca. Su hija Grace lo entendía en los huesos. De la manera en que solo los hijos de madres solteras trabajadoras comprenden que el amor a veces se parece a una silla vacía en las obras escolares y a cenas de sándwiches fríos de la cafetería del hospital. Si en este momento sientes esa cosquilla de qué va a pasar después, da el like al video, de verdad ayuda a que más personas descubran estas historias. Y si quieres contarme desde dónde me estás viendo, déjalo en los comentarios para quienes quieran apoyar que traiga más relatos como este. Está el botón de gracias aquí abajo. Cada contribución, por pequeña que sea, me ayuda a seguir compartiendo historias de valor y de cómo levantarse frente a la injusticia. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la paciencia se agota. Grace Harper tenía 16 años. Cabello castaño rojizo que mantenía en una trenza apretada y ojos cargados de demasiadas matemáticas para un pueblo que medía el éxito en yardas de fútbol americano. Había sacado un IQ de 152 en tercer grado, cuando el distrito todavía tenía presupuesto para programas de alumnos sobresalientes, ya en la preparatoria. Prácticamente se enseñaba sola con videos de cursos de MIT OpenCourseWare, porque el maestro de cálculo de Riverside admitía que no podía seguir el ritmo de sus preguntas. «Vas a cambiar el mundo», mi niña le susurraba a Linda, besándole la frente antes de salir a otro turno de 16 horas. «Pero primero, tienes que sobrevivirlo». Sobrevivir en Riverside significaba comprender las reglas no escritas. Los Marshall habían llevado placas de policía por 3 generaciones. Los Jefferson eran dueños del banco. Los Collins controlaban la iglesia. Y todos los demás agachaban la cabeza y mantenían las aspiraciones modestas. Grace Harper había cometido el pecado imperdonable de no ser modesta con su mente. Ahora debo hablarte de Marcus Washington, porque sin él esta historia habría terminado diferente. Marcus empujaba a un trapeador en la preparatoria de Riverside. Pero decirlo así era como decir que Einstein enseñaba matemáticas. El hombre había estado a 15 segundos de ganar un campeonato de la UFC, cuando un desprendimiento de retina le arrebató el futuro. Volvió a casa para enterrar a su madre. Y se quedó porque, bueno, a veces la vida es lo que pasa mientras esperas irte. Notó a Grace de la forma en que los peleadores notan a otros peleadores, por la manera en que se mueve alguien en el espacio. Cuidadosa, calculada, siempre con la espalda contra la pared y las salidas a la vista. Fue en octubre de su segundo año cuando la encontró almorzando en el laboratorio de química, la cara hinchada de un lado. «¿Puerta?», preguntó Marcus, alzando una ceja. «Puerta con forma curiosa». «Parece que tenía nudillos», contestó ella. Grace siguió leyendo su libro, algo de biomecánica que para Marcus podía estar en sánscrito, pero él entendía de supervivencia. Entendía esa mirada de quien evalúa cuánto más puede aguantar. «¿Sabes?», dijo él, retorciendo el trapeador como si fuera un cuello. «Yo doy una clase de defensa personal. Martes y jueves. Gratis». Grace levantó la vista entonces, y Marcus vio algo que le hizo saltar el corazón de peleador. No era miedo, no era esperanza, era cálculo. «Me va a enseñar a pelear contra alguien cuyo papá dirige la policía del pueblo».
No admitió Marcus, pero sí a hacer que se arrepienta de pensar que no podías. Ese martes, ella apareció en su gimnasio destartalado con un cuaderno y ropa deportiva de segunda mano. Marcus esperaba enseñarle algunos bloqueos básicos. Quizás un par de movimientos de escape. No esperaba que Grace se acercara al combate como si fuera un problema de física. 3 años. Eso era lo que llevaba Cody Marshall cazando a Grace Harper. Comenzó en 8º grado, cuando ella cometió el gran pecado de decirle no gracias cuando la invitó a bailar. Ni siquiera un no rudo Grace estaba leyendo El arte de la guerra de Sun Tzu junto a la mesa de ponche y no estaba interesada en bailar con nadie. Pero en Riverside, cuando un Marshall quería algo, no era palabra que entendieran. Si nunca has sido destruido sistemáticamente por alguien con poder, déjame pintarte un cuadro. No es dramático, no es cinematográfico. Es muerte por 1000 cortes. Cada uno negable, cada uno sin dejar pruebas. Tu casillero se atasca de chicle tantas veces que dejas de usarlo. Tu tarea desaparece. Tu charola del almuerzo se vuelca accidentalmente cada día hasta que dejas de comer en la cafetería. Fotos tuyas en momentos vulnerables circulan en chats a los que nunca tendrás acceso. Los murmullos te siguen como humo. Y cuando tu madre trabaja 70 horas a la semana solo para que no corten la luz. Cuando llamar a la policía significa llamar al papá de tu agresor. Cuando el director juega golf con el superintendente casado con la hermana de la alcaldesa. Entonces aprendes que la justicia es un artículo de lujo y que en el lote 47 no puedes permitirte lujos. Pero Grace Harper tenía algo que Cody Marshall nunca entendería. Ella ya había sobrevivido a cosas peores que él. Sobrevivió a que su padre se marchara cuando tenía 3 años. Sobrevivió a quesos del gobierno y a generadores que se apagaban en enero. Sobrevivió a la peculiar soledad de ser brillante en un lugar que temía la inteligencia como si fuera brujería. Así que resistió, y aprendió, y entrenó. Marcus le enseñó primero jiu-jitsu brasileño. El arte suave, lo llamaba. Lo que hacía reír a Grace porque no había nada de suave en aprender a romper a alguien desde el suelo. Ese es tu problema, le dijo un jueves, viéndola practicar una llave de brazo por 100ª vez. ¿Crees que se trata de fuerza? No, se trata de física, de palancas, de ángulos. Una mujer de 45 kilos puede romper el brazo de un hombre de 90 si entiende el punto de apoyo. Los ojos de Grace se iluminaron como luces navideñas. Volvió a casa y llenó 3 cuadernos con diagramas. Cálculos de fuerza. Ángulos óptimos de manipulación articular. Regresó la semana siguiente con preguntas sobre ventaja mecánica y cadenas cinéticas que obligaron a Marcus a meterse a YouTube para poder seguirle. Para 3er año. Ya podía haber competido profesionalmente. Marcus tuvo que traer compañeros de entrenamiento desde Nashville, porque ella ya había sometido demasiadas veces a todos los locales. Pero nunca compitió. Nunca presumió. Nunca dio indicio de que la chica callada del tráiler se había convertido en un arma. ¿Por qué le preguntó Marcus un día? Podrías tener becas. Reconocimiento. Grace estaba trabajando en su solicitud para MIT, escribiéndola a mano porque la vieja laptop había muerto otra vez. Porque el elemento sorpresa vale más que cualquier trofeo. Sun Tzu. Capítulo 1. Marcus negó con la cabeza. Mitad orgulloso, mitad preocupado. ¿Planeas una guerra? Hermanita, no respondió Grace en voz baja. Pero estoy preparada para ella. Aquí hay algo que no te dicen sobre los bullies, necesitan público. Cody Marshall no se conformaba con torturar a Grace en privado. Eso sería como un árbol cayendo en un bosque vacío. No. Él necesitaba testigos. Necesitaba que todos vieran que el orden natural se mantenía los Marshall arriba. La chusma del parque de tráileres bajo sus botas. Para el último año de preparatoria ya estaba desesperado. Verás,
Grace en silencio se había convertido en la mejor de la generación. En silencio había sacado puntajes perfectos en el SAT. En silencio estaba solicitando ingreso a universidades que Cody ni sabía deletrear. Y lo peor, seguía diciéndole que no. No a hacerle las tareas, no a tutorías, todos sabían lo que quería decir. No a conocer su lugar. Su padre ya había empezado a soltar comentarios. Esa Harper se cree mucho. Alguien debe recordarle a esa gente cuál es su lugar. En mis tiempos no teníamos estos problemas. Los Marshall siempre habían sido cuidadosos. 3 generaciones con placas significaban 3 generaciones sabiendo cómo herir legalmente. Pero la cocaína es un demonio. Y Cody llevaba esnifándola desde el desayuno del segundo año. Lo hacía descuidado. Lo hacía cruel. Lo hacía lo bastante estúpido como para creerse intocable. Yo estuve ahí esa mañana, 15 de septiembre, 7:17 AM. Lo sé porque llevaba 10 minutos fingiendo trapear el mismo punto, observando a Cody y a su manada de jugadores de fútbol rodear a Grace en los casilleros. Ella revisaba su ensayo para MIT. Yo lo había leído por encima de su hombro en la biblioteca. Una pieza hermosa sobre la resiliencia, sobre encontrar ecuaciones en la supervivencia, sobre las manos de su madre, hinchadas por turnos de 16 horas, pero aún lo bastante delicadas para trenzarle el cabello cada mañana. Cody arrebató la carpeta, lo leyó en voz alta con tono burlón. Crecí en la pobreza y aprendí resiliencia. Sus amigos rieron como hienas. Nadie quiere escuchar tu vida de basura. Grace. Y entonces lo rompió. Despacio, con cuidado, dejó que los pedazos cayeran como copos de nieve. El pasillo se llenaba, alumnos llegando a los entrenamientos, maestros con café, una audiencia lista para el show Marshall. Haz mi trabajo de historia, ordenó Cody. Considéralo pago por existir en mi escuela. Grace se agachó a recoger los pedazos del ensayo. No porque los necesitara tenía copias de sobra, sino porque le dio un momento para pensar. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo apenas desplazaba el peso a las puntas de los pies. No dijo al levantarse. Claro como campana. No lo haré. El pasillo se volvió silencio de cementerio. Alguien, Jake Torres. Bendito sea, levantó el celular y empezó a grabar. La cosa sobre los momentos que cambian todo es que suelen ser más pequeños de lo que piensas. No la confrontación dramática, sino la decisión callada antes. El instante en que Grace Harper decidió que 3 años de infierno eran suficientes, no fue cuando Cody la golpeó. Fue cuando sacó un billete de $100. ¿Qué tal esto?, dijo Cody, su voz resonando. Esto es más de lo que tu madre gana en una noche. Arrodíllate y suéltame un por favor. Enséñales a todos cuánto valen las Harper. Le aventó el billete a la cara. Benjamin Franklin cayó al suelo entre ellos. Vi a Grace mirar ese dinero. La vi calcular algo que no tenía que ver con física sino con sobrevivir. Se inclinó, recogió el billete, lo dobló con cuidado. Gracias, dijo en voz baja. Mi mamá necesita insulina esta semana. Las carcajadas fueron feas, crueles, de esas que se tatúan en un alma adolescente. Pero Grace no se inmutó, no lloró, no les dio el gusto de la vergüenza. Ahí fue cuando Cody se quebró, cuando entendió que podía herirla, pero no romperla, que ella podía tomar su dinero para la medicina y quedarse de pie, sin agachar la cabeza. La bofetada llegó rápido. Reflejos de mariscal de campo toda potencia, nada de pensamiento. El sonido estalló en el pasillo como un disparo. La cabeza de Grace giró. Sus lentes volaron, chocaron contra los casilleros. Se rompieron. La sangre brotó donde el anillo de graduación le abrió la mejilla. «Conoce tu lugar», escupió Cody. Grace tocó la sangre. La observó con algo parecido a curiosidad. Y entonces sonrió. Si nunca has visto a alguien darse cuenta de que es libre, es aterrador y hermoso a la vez. 3 años de resistencia, de entrenamiento, de esperar justificación legal, y Cody Marshall acababa de firmar su propia sentencia.
Mi turno, dijo. El tiempo se deforma en la violencia. 2 segundos se sienten como 2 horas con la adrenalina. Así que cuando te cuente lo que pasó, entiende que traduzco cámara lenta a tiempo real. Cody rió. ¿Vas a pegarme? Basura de tráiler. Alzó la mano otra vez, más alto, buscando humillar. Grace se movió como agua, como si hubiera practicado ese escenario 1000 veces, porque lo había hecho. Su mano izquierda atrapó la muñeca en el aire. Su cuerpo pivotó, deslizándose dentro de su alcance. Su brazo derecho se enganchó bajo el codo mientras giraba caderas, creando un punto de palanca perfecto. En Jiu-Jitsu se llama americana, también key lock, top wrist lock o en los reportes policiales posteriores, inmovilización con fractura articular catastrófica. No dudó, no aflojó, no le dio chance de rendirse como en competencias. Completó la técnica con la fuerza explosiva de alguien que había planeado una guerra mientras los demás jugaban. El sonido fue húmedo, incorrecto, como apio rompiéndose bajo agua. El brazo de Cody se dobló donde no debía, y de repente el hueso blanco atravesó la manga de su camiseta. Su grito fue tan agudo, tan puro, que luego jurarían que era Grace la herida, hasta que lo vieron de rodillas, sosteniendo un brazo que parecía ala de pollo rota. Vieron la sangre extenderse en el suelo. Vieron a Grace de pie, serena como un lago congelado. Aquí es donde debería decirte que sintió remordimiento, que la buena chica se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, que la compasión apareció. Pero Grace Harper había sido compasiva 3 años. Había puesto la otra mejilla hasta que ya no quedaban. Había soportado agresiones disfrazadas de cosas de niños. Se inclinó junto a Cody, cuidando no mancharse los jeans. El pasillo estaba en silencio salvo por sus sollozos. Dato curioso, dijo como en una exposición. El brazo humano tiene 30 huesos, solo rompí 2. Eso es contención. Pinche perra, rugió Tyler Hutchins, el lugarteniente, lanzándose. Grace se incorporó fluida, guardia arriba, como en 10,000 prácticas. Por favor, dijo, y algo en su voz congeló a Tyler. Tengo 3 años de pruebas contra todos ustedes. 3 años de documentación. 3 años preparándome para este momento. No mentía. Yo mismo la ayudé a compilarlo. Cada incidente, cada testigo, cada moretón fotografiado. Construyendo un caso como fiscal, esperando a que uno de ellos fuera lo bastante tonto como para agredirla frente a la cámara. Nadie se mueva, tiré el trapeador. Me metí en el círculo. Yo vi todo. Llegó el director Edwards, sudoroso de correr. Vio la escena, el chico dorado sangrando en el suelo, la callada Grace como ángel vengador. ¿Qué demonios, Marshall? Alguien marque al 911. Ya lo hice, dijo Jake Torres, alzando el celular. También lo transmití en vivo. 2,300 espectadores y subiendo. Hola, mamá. Si te preguntas por qué importa, por qué una chica de 16 fracturando el brazo de su agresor se volvió noticia nacional, debes entender el ecosistema de Riverside. Los Marshall no eran solo una familia, eran una institución. 3 generaciones de jefes de policía, jueces que les debían favores, comerciantes que necesitaban permisos. Todo un pueblo sostenido por violencia calculada y ceguera selectiva. Grace Harper no solo había roto el brazo de Cody, había roto el hechizo. La policía llegó en 7 minutos, el jefe Bradley Marshall en 10, sirenas aullando como si acabara el mundo. Y para él, sí acababa. Entró, vio el brazo destrozado de su hijo y llevó la mano a su pistola. Ni lo pienses, dijo la señora Coleman, mi maestra de inglés, 63 años, que había enseñado a 3 generaciones Marshall. Se puso entre el jefe y Grace como si fuera a prueba de balas. Yo vi todo. Bradley,
Tu hijo golpeó primero. Esa niña se defendió. Si jalas esa pistola contra una menor. En cámara. Con 3,000 testigos. Tu familia no volverá a tener este pueblo. Tendrás una celda federal. El silencio duró 5 segundos, con el futuro de Riverside colgando de un hilo. Luego la mano del jefe se alejó del arma. Esto no termina aquí, gruñó. No dijo Grace. Tranquila. Apenas comienza. Llevaron a Grace a la sala de conferencias para esperar al detective. Yo me quedé con ella, alguien tenía que ser su apoyo. Y su mamá estaba hasta los codos en una cirugía de emergencia en Vanderbilt. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella escribía de memoria las solicitudes de beca para MIT, reescribiendo el ensayo que Cody había destrozado. Soy libre, dijo simplemente. Por primera vez en tres años. Soy libre. Quizá no se sienta así cuando entren los abogados, le advertí. Grace levantó la mirada. ¿Sabe cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Señor Washington, dímelo tú. La justicia es venganza, pero con mejor documentación. Sacó el celular. Abrió una carpeta en la nube. 3 años de videos. Fotos. Reportes de incidentes. Grabaciones de audio con amenazas de Cody. Capturas de pantalla del acoso en redes. Registros médicos de los accidentes. Incluso material de las cámaras de seguridad de mi gimnasio mostrando sus entrenamientos, con fechas y horas, probando que aprendía defensa personal, no agresión. Santa Madre, murmuré. Construiste un caso federal. No corrigió Grace. Ellos lo construyeron. Yo solo recogí las pruebas, igual que mi mamá recoge muestras médicas con cuidado. Metódica. Y con cadena de custodia. La detective Lisa Reeves, del condado, no de la ciudad. Porque el jefe Marshall ya estaba fuera del caso de su propio hijo, llegó 1 hora después. Para entonces, el video ya se había vuelto viral. Justicia para Grace era tendencia. Las camionetas de noticias rodeaban la escuela como tiburones. Señorita Harper, dijo Reeves, sentándose frente a nosotras. ¿Puede contarme lo que pasó? Grace lo relató como si leyera una lista de mandado. Sin emoción. Solo hechos. Cuando llegó a la parte de recoger el dinero para la insulina de su mamá, vi la mandíbula de la detective apretarse. Y ha estado entrenando artes marciales. Defensa personal, corrigió Grace. Con el señor Washington. 2 años. Mi madre quería que pudiera protegerme porque trabaja de noche. Tenemos toda la documentación, exenciones, planes de clase, videos de progreso. Siempre enfocado en defensa y escape. Nunca en agresión. Le rompió el brazo, intervino el director Edwards. Previno una segunda agresión, dije firme. Usando la fuerza mínima necesaria contra un atacante más grande y fuerte que ya había mostrado intención violenta. Manual de autodefensa. Punto por punto. La detective Reeves hojeaba la carpeta digital, con ojos cada vez más abiertos. Esto es exhaustivo. Mi mamá me enseñó a ser minuciosa, respondió Grace. Ella documenta todo en el hospital. Dice que salva vidas. Supongo que tenía razón. Las siguientes 12 horas cambiaron Riverside para siempre. El video dejó de ser viral para convertirse en símbolo, no solo de una chica defendiéndose, sino de lo que pasa cuando el poder se olvida de ser cuidadoso. Otros videos empezaron a salir. Estudiantes que habían grabado a Cody durante años, demasiado asustados para compartirlos. El de un chico de 1er año empujado por las escaleras. El de una alumna de 2º acorralada en un salón vacío. Los videos de las drogas en el baño. 3 años de pruebas que todos tenían, pero que nadie se atrevía a usar. Hasta que Grace Harper lo hizo seguro. Al caer el sol. El jefe Marshall estaba suspendido. A medianoche. Llegó el FBI y la familia Torres. Resulta, llevaba documentando corrupción policial desde hacía años, esperando una grieta en la armadura.
Cody necesitó cirugía, 3 clavos, 2 placas y un diagnóstico que mató su sueño de fútbol para siempre. Daño nervioso. Dijeron. No podía extender bien el brazo. Dolor fantasma para toda la vida. Bien dijo Linda Harper al llegar por fin. Aún con el uniforme, aún oliendo a sala de urgencias, abrazó a su hija como si buscara fracturas. Luego me miró. Gracias por enseñarle a sobrevivir. Señora, contesté. Yo le enseñé técnica. Usted le enseñó fuerza. Si esto te recuerda a alguien, quizá a un chico callado que almorzaba solo. Quizá a ti mismo décadas atrás. Cuando el mundo era más chico, pero los bullies igual de grandes, recuerda esto. Grace Harper no ganó porque le quebró el brazo a Cody Marshall. Ganó porque se negó a quebrarse primero. Los noticieros lo llamarían violencia. Los abogados lo llamarían justificado. Pero en Riverside, en los espacios entre palabras donde vive la verdad, lo llamamos como realmente fue, el sonido de alguien diciendo basta y de verdad cumplirlo. Y ese sonido cambió todo. El abogado de los Marshall llegó al Hospital General de Riverside a las 11:43 de la noche. Exactamente 6 horas y 26 minutos después de que Grace Harper reacomodara el esqueleto de su cliente. Sé la hora exacta porque yo estaba en la sala de espera, fingiendo leer una revista de cacería de hace 2 años mientras vigilaba. Harrison Blackwood Besser parecía un tiburón en traje de $1,000. Pasó junto a mí oliendo a bourbon y privilegio, rumbo a la habitación donde Cody descubría que la morfina solo calma el dolor físico. 20 minutos después salió, con cara de que le hubieran explicado física cuántica en mandarín. Sacó el celular. Hizo una llamada. Necesitamos hablar de un acuerdo de culpabilidad. Mira, Harrison Blackwood era muchas cosas, pero tonto no. Había visto el video. Más importante, había visto lo que no estaba en el video los 10 minutos antes, los 3 años antes, las décadas de negocios de los Marshall a punto de hacerse públicos. Pero me estoy adelantando otra vez. Mejor te cuento lo que hizo Grace después, porque fue genio o locura, y aún no sé cuál. Al día siguiente fue a la escuela. No por la puerta trasera, no escondiéndose en la biblioteca. Grace Harper entró por la puerta principal de Riverside High a las 7:20 de la mañana. Como siempre, con su mochila llena de libros de AP y copias de respaldo de sus ensayos universitarios. El pasillo se abrió como el Mar Rojo. Nadie le habló, pero todos la miraban. Algunos con miedo, otros con asombro. La mayoría con esa expresión confundida de quien siente que el mundo cambió de la noche a la mañana y no sabe en qué dirección gira ahora. Grace se sentó en su asiento de siempre en química avanzada. Tomó apuntes. Respondió preguntas sobre enlaces moleculares, mientras todos se preguntaban cómo podía hablar de conexiones covalentes cuando el día anterior había quebrado las humanas. En el almuerzo. Se sentó sola como siempre. Pero esta vez, los alumnos pasaban junto a su mesa, no para molestar, no para burlarse, solo orbitando, como planetas alrededor de un sol que acababan de descubrir. Entonces Madison Shaw se sentó frente a ella. Madison, ex de Cody, capitana de porristas. Tan bonita que abría puertas y cerraba mentes. Se quedó 30 segundos sin hablar. Luego mostró con su celular una cicatriz en la muñeca. Segundo año, dijo en voz baja. No le gustó que hablara con mi compañero de laboratorio. Dijo que tenía que aprender lealtad. Grace miró la cicatriz. Luego a Madison. ¿Por qué no lo denunciaste? Madison rió. Pero sonó a vidrio roto. ¿Denunciarlo a quién? A su papá. Al director que necesita su apoyo para ser superintendente. A mis padres que me decían que era afortunada de salir con una buena familia. No fue la única. Empezaron a llegar de una en una. De 2 en 2 los siguientes días. Mostrando pruebas, cicatrices, historias. No pidiendo nada. Solo
compartiendo. Como si ella hubiera abierto una puerta contra la que habían estado empujando por años. El FBI llegó un miércoles. 3 camionetas negras rodaron en Riverside como nubes de tormenta. Se instalaron en el centro comunitario y en horas ya había fila de gente esperando declarar. Resulta que cuando abres un hoyo en una presa, no sale un chorrito, sale un diluvio. La corrupción Marshall venía desde los 70. El padre del jefe tenía fotos comprometedoras de medio cabildo desde una fiesta en el 83. El abuelo había desaparecido pruebas en una docena de casos, siempre por el precio o el favor correcto. Pero la bomba real vino de Teresa Santos, empleada doméstica de los Marshall por 15 años. Trajo recibos literalmente, compras de cocaína con la tarjeta del padre, pagos para borrar cargos de agresión, sobornos, encubrimientos, todo el sistema podrido. Guardé todo, dijo ante el fiscal federal, dejando cajas de cartón llenas de papeles sobre la mesa, porque sabía que algún día alguien sería lo bastante valiente para escuchar. Esa persona resultó ser Grace Harper, que no lanzó un puño, lanzó un catalizador. Tengo que hablarte ahora del juicio, aunque juicio no alcanza a describir el circo en que se convirtió. Tribunal Federal en Nashville, medios nacionales, manifestantes en ambos lados. Grace tuvo que testificar, y trataron de destrozarla. Dios, ¿cómo lo intentaron? No es cierto, la acusó Blackwood. Paseándose por la sala que usted provocó deliberadamente a mi cliente. Provocarlo por existir, respondió Grace. Serena, por negarme a hacerle la tarea, por recoger el dinero que me arrojó para pagar la insulina de mi madre. Sí. Supongo que fui muy provocadora. Usted recibió entrenamiento en artes marciales. Podría haberse retirado. Lo intenté. Durante 3 años lo intenté. Todos los días me retiré, hasta que me hizo físicamente imposible retirarme. Al agredirme y prepararse para hacerlo de nuevo. Así que le rompió el brazo. Prevení un segundo ataque usando fuerza razonable. Como es mi derecho legal bajo el Código de Tennessee 4036. ¿Quiere que cite la subsección exacta? Blackwood tartamudeó. Grace Harper. Con 18 años ya cumplidos. Recitaba código legal como si pidiera un café. Había pasado los meses previos preparándose para el juicio igual que para todo en su vida a fondo. Metódica. Brillante. Pero el momento decisivo no fue el testimonio de Grace. Fue el de Cody. Lo vistieron para la corte. Traje nuevo. Corte de pelo fresco. Brazo en cabestrillo que los médicos decían ya no necesitaba. Pero el síndrome de abstinencia y los cargos federales le habían vaciado la mirada. Se veía hueco, como si lo que lo hacía Cody Marshall hubiese sido arrancado. Su abogado le ordenó mostrar remordimiento, que jugara a la víctima, que recordara que el jurado decidiría su destino. Pero cuando el fiscal le preguntó por qué había escogido específicamente a Grace Harper, algo se quebró, porque me dijo que no respondió plano. Muerto. En 8º grado. Me dijo que no, y a nosotros nadie nos dice que no. Mi papá decía que gente como ella tenía que conocer su lugar, que entendiera el orden natural. El orden natural, repitió el fiscal. Nosotros importamos. Ellos no. Nosotros construimos este pueblo. Lo protegemos. Tomamos las decisiones. Gente como ella, de los tráileres, con sus estampillas de comida y sus... Gesticuló vagamente. Deben estar agradecidos. Agradecidos de que siquiera les dejemos... Suficiente, lo interrumpió su abogado. Pero ya era tarde. Cody Marshall acababa de confirmar lo que todos sospechaban, y nadie podía probar que Riverside no estaba roto por accidente. Estaba roto por diseño. El veredicto tardó 3 horas. Culpable en todos los cargos. La investigación federal continuó 2 años más, desenredando décadas de corrupción, mandando a la cárcel a medio cuerpo policial y a 1/3 del cabildo. El jefe Marshall recibió 15 años de prisión federal.
Cody. 5 años por agresión más libertad condicional. Una sentencia leve. Pero daba igual. Su brazo nunca sanó bien, daño nervioso le dejó temblores y dolor crónico. Sus sueños de fútbol estaban muertos. Su apellido era Veneno. Lo último que supe. Trabajaba en un call center en Memphis. En un estudio de una sola pieza. Con pastillas para el dolor fantasma que ardía cada que llovía. Pero esa no es la conclusión de la historia. Ni de cerca. Grace Harper entró a Emmett. Aunque no como había planeado. El caso había pasado de viral a mito. La chica del tráiler que quebró al bully. Ofertas de libros, de cine, entrevistas. Todos querían un pedazo de Grace Harper. Ella los rechazó a todos. No soy un símbolo, le dijo a su madre la noche antes de irse a Boston. Solo soy una muchacha que quiere construir cosas. Pero los símbolos no pueden escoger lo que significan. En Maite era esa chica. La del video. La que se defendió. Los de primer año querían selfies. Profesores buscaban parecer progresistas conociéndola. Nadie quería dejarla ser lo que siempre había sido, una estudiante brillante que amaba más las ecuaciones que la atención. Así que hizo lo que Grace siempre hacía, se adaptó. Comenzó a dar clases de defensa personal en el centro estudiantil. No por dinero, tenía beca completa más una compensación de víctima que le aseguraba lo necesario. Enseñaba porque chicas tocaban a su dormitorio a las 2 de la mañana, llorando por novios que no aceptaban un no, por profesores que se acercaban demasiado, por un mundo que aún quería que conocieran su lugar. Primera lección les decía a cada nuevo grupo, sin darse cuenta de que repetía lo que yo mismo le había dicho años atrás: olvídense de la autodefensa. Voy a enseñarles a ganar. Pero enseñaba más que llaves y puntos de presión. Les enseñaba a documentar todo, a armar casos como fiscales, a convertir sus celulares en armas más poderosas que cualquier puño. La violencia es el último recurso, decía. Pero cuando lleguen a él, no se contengan, terminen la amenaza, por completo, y luego dejen que los abogados se ocupen. Para el tercer año. Sus clases estaban llenas. Chicas de Harvard y Boston University empezaban a colarse. La administración intentó cerrarlas temor a demandas hasta que la hija de un senador acreditó a Grace por salvarle la vida. La visité una vez. Primavera de su segundo año. Estaba distinta, no más dura. Exactamente. Sino refinada. Como carbón vuelto diamante bajo presión. Caminamos a la orilla del río Charles. Hablando de todo y de nada. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Misma pregunta que años después volvería a hacerle. Todos los días contestó, sorprendiéndome. Me arrepiento de que haya hecho falta violencia para que escucharan. Me arrepiento de que quebrarle el brazo a Cody me hiciera famosa. Mientras 3 años de silencio me volvieron invisible. Me arrepiento de que en este país celebremos el golpe de vuelta, pero no las 100 veces que alguien elige no golpear primero. ¿Pero lo harías de nuevo? Sonrió. Y por un segundo vi a la chica de 16 que recogió un billete de 100 para la insulina de su madre. En un instante. Pero más rápido esta vez. No le daría tiempo de pegarme primero. Los dos reímos. Humor oscuro bajo el sol de primavera. ¿Y tu mamá?, pregunté. Floreciendo. Ahora dirige la unidad de trauma en Boston General. Dice que es agradable remendar a gente que eligió su violencia en lugar de que la violencia los eligiera a ellos. Riverside también cambió, aunque cambiar y progresar no son lo mismo. La nueva jefa de policía, María Santos, traída de Atlanta, limpió la corporación. El nuevo consejo escolar implementó políticas reales contra el bullying. El parque de tráileres tuvo nueva administración y por fin mantenimiento. Pero no puedes curar décadas de veneno de la noche a la mañana. Los viejos caciques no desaparecieron, solo se callaron. El acoso no terminó, solo se volvió más sutil. El sistema no se rompió, aprendió a doblarse. Aún así, estaba mejor. Los chicos almorzaban sin miedo. Los maestros hablaban cuando veían algo mal. Y en el pasillo donde Grace Harper hizo historia, colgaron una placa. Lo único necesario para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada.
Alguien grabó debajo, o puedes aprender Jiu-Jitsu. La escuela dejó ambos mensajes. Grace se graduó de MIT con una licenciatura en Ingeniería Biomédica. Fundó una empresa para diseñar tecnología asistiva para personas con discapacidades, incluidas lesiones crónicas de brazo. Lo último que supe. Tenía 40 empleados y una patente de un dispositivo de estimulación nerviosa que reduce el dolor fantasma en víctimas de trauma. Nunca menciona que el prototipo fue diseñado específicamente para funcionar en lesiones provocadas por llaves tipo americana. Madison Shaw estudió Derecho y se volvió fiscal especializada en violencia doméstica. Jake Torres ganó un Pulitzer por su serie sobre corrupción en pueblos pequeños. La señora Coleman se jubiló y empezó a escribir novelas de misterio. Cada una con un villano apenas disimulado que se llama Brady Marshall. Y yo abrí una cadena de escuelas de defensa personal, de verdad, no de esas de centro comercial. Lugares donde chicos como Grace pudieran aprender que la fortaleza no se trata de lastimar a otros, sino de ser lo bastante peligroso como para que no puedan lastimarte. Pero hay algo más que debo contarte. Un momento que lo explica todo. 5 años después del juicio, Cody Marshall se presentó en una de mis escuelas en Nashville. Ya no era el Golden Boy prepotente que recordaba, sino un joven de 23 con dolor crónico y una vida de salario mínimo. Pensé que venía por venganza. En cambio, se inscribió a clases. Necesito aprender, dijo en voz baja, a ser débil. No entendí al principio. Luego explicó, había pasado la vida creyendo que la fuerza era tomar lo que quieres, hacer sentir pequeños a los demás. No escuchar jamás un no. Ella me rompió algo más que el brazo, dijo. Rompió la mentira sobre la que había construido mi vida, y ahora tengo que aprender a ser humano sin esa mentira. Lo enseñé, no porque lo mereciera, sino porque Grace lo habría querido así. Porque la muchacha que recogió aquel billete para la insulina de su madre entendía que, a veces, la misericordia consiste en obligar a alguien a enfrentarse consigo mismo. Nunca se volvió bueno. El daño nervioso se encargó de eso, pero siguió viniendo. Siguió intentando. Siguió fallando mejor. Empezó a hacer voluntariado en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Inició terapia. Empezó el trabajo largo y feo de convertirse en algo distinto de lo que 3 generaciones lo habían moldeado para ser. No cuento seguido esta parte. A la gente le gusta que los villanos se queden villanos y que los héroes se queden puros. Pero la vida es más enredada. Grace Harper lo sabía con 16 años, cuando calculaba ángulos y planeaba para la guerra mientras deseaba la paz. El mes pasado, Grace me llamó desde Boston. Ahora tiene 30. Está casada con un ingeniero en robótica que la hace reír. Esperan a su primera hija, una niña. He estado pensando en nombres, me dijo. ¿Qué opinas de Esperanza un poco obvio? ¿No crees?, le respondí. Tal vez, pero quiero que sepa que, incluso cuando el mundo intenta quebrarte, incluso cuando el poder parece absoluto, incluso cuando quedarse abajo parece más seguro, siempre hay esperanza. Solo hay que estar dispuesto a pelear por ella. Y si ella no quiere pelear, Grace rió, y en su risa escuché a su madre esa mezcla de acero y calidez. Entonces le enseñaré a documentar, a resistir, a sobrevivir. Pero si llega el momento en que alguien intenta hacerla sentir menos de lo que es, sí, le enseñaré exactamente en dónde se dobla el codo hacia atrás. Una persona que se niega a conocer su lugar. Una persona que recoge un billete de 100 sin vergüenza y luego se pone de pie y se defiende. El sonido de la justicia no es el golpe de un mazo, ni la lectura de un veredicto. Es el chasquido de alguien que decide romper el ciclo en lugar de dejarse romper por él. Y ese sonido resuena para siempre. El correo electrónico llegó un martes por la mañana, mientras Grace depuraba código para un nuevo prototipo de prótesis. El remitente la hizo detenerse Cody Marshall Recovery Works. Org. Dr. Harper. Usted no me conoce.
pero trabajo como consejero de jóvenes en un centro de detención juvenil. Ayer, un chico de 16 años llamado Marcus, curiosamente, como nuestro conserje, me dijo que planeaba hacer una Grace Harper con su abusador. Había estado entrenando, documentando, esperando su momento. Le mostré su historia completa, no solo la parte viral, sino lo que vino después. Los años de resistencia silenciosa, la preparación meticulosa, las secuelas de las que nadie habla como la violencia, incluso justificada. Deja cicatrices en todos. Me preguntó qué debía hacer. Le respondí lo que usted me enseñó. Aunque nunca nos hemos visto, que la verdadera fuerza es saber que puedes romper a alguien y elegir no hacerlo a menos que sea absolutamente necesario. Que ganar no es la pelea, es la vida que construyes después. Mañana presentará una denuncia formal. Su archivo de pruebas, inspirado en sus métodos, es tan completo que la escuela no podrá ignorarlo. No harán falta abrazos rotos. Quería que supiera que su historia, la historia entera, sigue salvando jóvenes. A los que sufren bullying, y también a los bullies. Usted rompió algo más que mi brazo aquel día. Rompió un ciclo. Lamento lo que fui. Agradezco lo que me ayudó a hacer. Con respeto y remordimiento. Cody Marshall, consejero juvenil. Tennessee Recovery Works. Grace lo leyó 2 veces. Luego lo reenvió a su madre con 2 palabras. Ganamos. Linda Harper, ahora jefa de medicina de emergencias, contestó al instante: no. Hija, sobrevivimos. Los niños que ya no tendrán que pelear porque tú peleaste, ellos ganaron. Grace acarició su vientre donde su hija daba pataditas. Hope Marshall Harper. Habían decidido. Porque la redención debía formar parte de toda historia, incluso de las rotas. Especialmente de las rotas.